moléculas que son producidas por el sistema inmunológico y que son de una importancia mayoritaria para muchos procesos de regulación, desde la activación hasta la supresión, que son las citocinas. En algunos libros las llaman citoquinas, con Q, y en la mayoría, desde hace ya un tiempo, los textos más actualizados, la nomenclatura oficial es citocinas, porque engloba diferentes tipos que ya vamos a ver. La siguiente, ¿quién me va a pasar? Gracias. A veces me da un poquito de miedo. Entonces, el esquema de la clase que vamos a ver. ¿Qué vamos a estudiar? Primero, concepto de composición química, características funcionales generales, receptores específicos, clasificación, funciones inmunológicas, mecanismos de traducción de señales mediados por citocinas que son similares a todos los mensajeros químicos y mecanismos de regulación de su acción, cómo iniciar y cómo parar. La siguiente. Entonces, como objetivos de aprendizaje de esta clase son, primero, conocer el concepto y las características químicas, biológicas y funcionales. Conocer la clasificación, la siguiente, esto lo van a leer después con marcar. Determinar la importancia de las citocinas en la función inmune. ¿Cuál es su importancia? Ya van a ver esa mayoritaria importancia, tanto en una respuesta efectiva como en una respuesta patológica o errónea o equivocada. Analizar el papel de las citocinas en el establecimiento y regulación de las vías específicas que estamos estudiando desde el principio, que son una vía celular o una vía humoral de la respuesta. Está mediada por la acción de linfocitos TH, CD4, por ahí preguntaron, que es el linfocito T regulador, que es en realidad el iniciador de la respuesta adaptativa. Y cuando se divide en TH1 y TH2, va a comandar esas vías, TH1 y TH2 humoral y celular. La siguiente, iniciamos con el concepto. ¿Qué es una citocina? Son factores solubles, importante, o sea, factores, sustancias solubles, o sea, no es una célula, no es un tejido, es una cosa soluble como el agua, soluble. ¿De qué característica química? Proteica. Son polipéptidos o glicoproteínas, o sea, principalmente de tipo proteico. Todos recordamos bioquímica y las macromoléculas, ¿verdad? Proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, las 4 macromoléculas que conforman la organización de un individuo vivo. Y la mayoría es proteica, ¿verdad? Entonces, los factores solubles son polipéptidos o glicoproteínas, proteínas con un poquito de glúcidos. ¿Quiénes las producen? Principalmente los leucocitos, todos los glóbulos blancos son capaces de producir citocinas, pero también otras células que pueden activarse en determinados momentos, inclusive una neurona podría producir una citocina. ¿Y cuándo se producen? En el momento exacto en que son requeridas. Ellas no están por ahí en el citoplasma, en el suelo sanguíneo viajando todo el tiempo, sino que se producen solamente cuando son requeridas. ¿Y cuándo es eso? Cuando ha iniciado un proceso infeccioso, por ejemplo, cuando ha entrado un antígeno extraño, por ejemplo. ¿Y qué hacen? Participar en la regulación de la respuesta inmunitaria, desde activar hasta desactivar. La siguiente. ¿Cuántos tipos de citocinas hay? Por eso se llamaban con otros nombres, pero la investigación ha logrado organizar en estos 5 tipos que son diferentes, pero están englobados en el mismo grupo de citocinas porque cumplen todas las propiedades de regular las funciones inmunológicas, pero en diferentes tipos celulares. Entonces, ¿cuáles son esos 5 tipos de citocinas? Las más conocidas de todas, que son las interleuquinas, a veces salen en los libros y en las separadas como interleucinas, pero suena raro. Es más común verla como interleuquinas. ¿Cómo se abrevian las interleuquinas?
con las letras I, L en mayúsculas, guión, un número. Ese número no tiene que ver con su aparición en la respuesta, sino con el momento en que empezaron a ser estudiadas, secuenciadas, su secuencia de aminoácidos y caracterizadas como proteínas. Fueron enumeradas así. Aquí aparece hasta la 18, pero puede haber hasta 27. Ya vamos a ver cuáles son las que intervienen en cada una de las respuestas. Eso sería primer tipo, interleuquina. Segundo tipo, interferones, también de una importancia mayoritaria en toda lo que es la respuesta, ya vamos a ver. En este caso, las siglas son IFN. IFN. Aquí no hay guión, sino de una vez la letra griega. O sea, la enumeración aquí, para diferenciarla de interleuquinas, es con letras griegas. Aquí aparecen varias, pero las más importantes son las tres primeras. Las que llamamos tipo 1, que es alfa y beta, y el interferón gamma, que es supremamente importante. Ya vamos a ver. Número 3, citotoxinas. Como su nombre lo indica, son tóxicas. Causan mucha toxicidad e inflamación. ¿Cuáles son las más conocidas y las más importantes? Factor de necrosis tumoral. TNF son sus siglas o su abreviatura por las siglas en inglés. Y también tiene numeración con letra griega, pero básicamente nada más hay dos, alfa y beta. El más importante es el alfa. Aquí aparece el beta. Y la linfotoxina. Estas actúan principalmente en la inmunidad innata, y la linfotoxina es como el factor de necrosis tumoral de la respuesta adaptativa. Hace lo mismo que el factor de necrosis tumoral en la innata, pero en la adaptativa, llamada linfotoxina. Eso sería la citotoxina, unas poquitas. Número 4, factores estimuladores de colonias. Los factores estimuladores de colonias hacen eso, permiten la reproducción, la proliferación de células. O sea, ayudan en el recambio, ayudan a la reparación del tejido sanguíneo. Entonces, básicamente son factores que estimulan la producción de células sanguíneas, principalmente leucocitarias. ¿Cómo se abrevian estos? Con sus siglas en inglés, factor estimulante de colonias. Y la primera letra se refiere a si son factores estimulantes de granulocitos, factores estimulantes de monocitos y factores estimulantes de monocitos y granulocitos al mismo tiempo. Se llaman así. Pero también aparecen por ahí algunas interleuquinas que se descubrieron que tienen esta capacidad. Pero se siguen llamando interleuquina 3 porque así fueron identificadas y clasificadas. Otro muy importante es el factor transformante de crecimiento beta. ¿Por qué tienen esos nombres tan raros? Porque haciendo investigación hacían eso. Es un factor de crecimiento celular. Entonces, así quedó el nombre. Luego se descubrió que tiene una participación muy importante en la respuesta, que ya vamos a ver. Eso se llaman factores estimulantes de colonia. O sea, ayudan a proliferar células leucocitarias. Y el quinto tipo son las quimiosinas, que son las más chiquitas del grupo, son las bebés. La siguiente. Las quimiosinas tienen, llamadas así, porque tienen la capacidad de quimioatraer. Ellas pueden atraer a las células leucocitarias a los sitios de la infección, donde se necesita que lleguen lo más rápido posible. O sea, tienen capacidad de atraer. ¿Cuáles son las quimiosinas? Tienen nombres rarísimos con unas siglas que tiene que ver con lo que hace. O sea, proteína inflamatoria de macrófago, que hace lo que dice ahí. Proteína inflamatoria, causa inflamación por donde pase. Generalmente la inflamación, la respuesta inflamatoria no es específica. Inflama todo lo que esté alrededor, incluyendo tejido sano, ¿cierto?
O sea, ahí no se diferencia. Es como un incendio donde va a pasar la inflamación, pero es necesario para tratar de destruir los microorganismos lo más rápido posible. Entonces, hay proteína inflamatoria de macrófagos, hay proteína quimiotáctica de monocitos, hay quimiosina de linfocitos B, hay una llamada RANTES, que es una proteína expresada y secretada por células T para regulación de la activación. Todo ese nombre tan raro para decir esa proteína es una proteína activadora del linfocito T, pero se llama RANTES. Y así se llama y así la entendemos en todos los idiomas que publiquen las investigaciones. También es conocida como CCL5. Entonces, ¿cuáles son sus características principales? Que son pequeñas, son de pequeño tamaño y básicamente actúan en los procesos inflamatorios para atraer células inmunológicas a los sitios de infección. Entonces, antes de pasar, los 5 tipos de citocinas son interleuquinas, interferones, citotoxinas, factores estimulantes de colonias y las quimiosinas. Esos son los 5 tipos. La siguiente. Propiedades generales que cumplen todas estas 5 tipos de citocinas. Primero, se producen de novo, o sea, cuando son requeridas, exactamente en el momento que son requeridas. Sus efectos no son específicos de antígeno, pero para nada. No tienen que ver con la identidad del antígeno. Lo único que interesa es si es un invasor intracelular o extracelular. No interesa lo que sea, su identidad no importa. Aquí no hay especificidad de antígeno. Hay especificidad para su propio receptor. Secreción transitoria y de corta duración. O sea, si nosotros hacemos investigación y medimos por alguna prueba de laboratorio presencia de citocinas, quiere decir que la infección está en proceso. Está en proceso. Es el único momento donde ellas van a estar presentes. Cuando termina el proceso, ya no van a estar presentes ni en suero ni en tejido. Es transitorio de corta duración. Los efectos principalmente son locales, donde esté ocurriendo el proceso, si es una cortada, si es algo de la parte intestinal o donde esté la infección. Pero también pueden ser sistémicas algunas de ellas. La siguiente. Hay otras propiedades. Propiedades que se refieren a la activación. ¿A quiénes van a activar? ¿Cuántas células van a activar? O no activar, o a suprimir. ¿Cuáles serían estas propiedades? La siguiente. Pleiotropismo, redundancia, sinergia y antagonismo. Son conceptos que nos vienen de la ecología de poblaciones. La misma ecología de poblaciones de animales en una selva, en una sabana, en bacterias en una placa de Petri, o sea, poblaciones. ¿Cómo actúan ellas como poblaciones de células o activando poblaciones de células? La siguiente. ¿A qué llamamos pleiotropismo? El pleiotropismo es la propiedad mediante la cual una sola citocina producida por una sola célula, por un mismo tipo celular, es capaz de activar a varios tipos celulares, produciendo diferentes funciones en cada una. Eso es bastante. Hay varias citocinas que son bastante pleiotrópicas. El ejemplo aquí es la interleuquina 4, producida por un linfocito TH que se va a convertir en un TH2. Sí, está tocado. ¿Quién? Ok. Hay otras muy pleiotrópicas como la 2 que vamos a ver en otras láminas.
la produce una sola célula, pero es capaz de activar a 3 células diferentes produciendo 3 diferentes funciones. A la célula B la activa para que produzca anticuerpos, a la célula T la activa para que se transforme en una célula TH2 que va a seguir produciendo interleuquina 4, y al macrófago lo inhibe. Al macrófago lo inhibe, o sea, es supresora de la inflamación. La siguiente, redundancia. Como su nombre lo indica, que lo usamos cotidianamente en el español, la palabra redundar es que varias citocinas juntas van a aumentar una misma acción, propiedad mediante la cual varias citocinas diferentes producidas por un mismo tipo celular son capaces de actuar a un solo tipo celular en una sola función. Ejemplo, la combinación de 2, 4 y 5 que son producidas por una TH, que me van a activar, todas ellas juntas me van a activar a la célula B para que se prolifere, primero se active, se prolifere y se transforme en célula productora de anticuerpos. Un conjunto de citocinas que redundan en su acción, o sea, es la misma acción. La siguiente, la sinergia, que se parece pero es diferente. La sinergia es que dos citocinas diferentes, cada una producida por una célula diferente, se van a unir para incrementar una misma función, como en muchas poblaciones que hay varias especies que actúan juntas para sobrevivir la mayoría de las veces. Entonces, por ejemplo, interferón gamma y TNF ayudan a aumentar la expresión de moléculas de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad, que vamos a ver con más detalle en el bloque 2. Pero ya la hemos mencionado mucho porque tiene que ver con la presentación del antígeno. Y la clase 1 está presente en todas las células del organismo. Y es muy importante para que pueda identificarse las células invadidas. La siguiente. Por último, el antagonismo, también una palabra muy usada en el español, antagónico, que es diferente. Es la propiedad mediante la cual una citocina producida por un mismo tipo celular es capaz de bloquear o inhibir a otra citocina, debido a que sus acciones son totalmente opuestas. Entonces, el antagonismo va a depender de la concentración de cada citocina. La que esté en mayor proporción va a liderar la acción antagónica, va a suprimir a la otra, va a suprimir el otro perfil. Por ejemplo, el antagonismo clásico es entre interferón gamma e interleuquina 4, porque el interferón gamma es la citocina más importante del perfil TH1 llamado celular, y la interleuquina 4 es la citocina más importante representativa del perfil TH2. El interferón gamma activa a macrófagos, mientras que la interleuquina 4 lo inhibe. O sea, son acciones antagónicas. La siguiente. Ok, otro ejemplo, son más o menos lo mismo. La pleiotropía, la interleuquina 4. Activa B, activa un temocito, activa un mastocito. La redundancia, el mismo ejemplo de 2, 4 y 5, que ayuda a proliferar célula B. La sinergia de 4 y 5, que induce la transformación de célula productora de anticuerpos a otra clase de anticuerpos. Y el antagonismo clásico de interferón gamma e interleuquina 4. La siguiente. La acción de la citocina generalmente va a ocurrir en cascada. Una célula empieza a producir una citocina, esta se puede activar a ella misma y luego va a activar a las vecinas y luego a otras que estén más lejos. En cascada va a activar la producción de la siguiente, la siguiente y la siguiente citocina que sea necesaria para poder activar a las células necesarias para poder destruir al microorganismo.
Por ejemplo, una célula TH produce interferón gamma, ella activa el macrófago para que produzca interleuquina 12, que a su vez va a volver a seguir activando a la inicial, a la TH, para que a su vez pueda seguir produciendo más de interferón gamma, TNF, interleuquina 2 y todas las que son necesarias, en cascada. La siguiente. Las acciones de las citocinas, como acabo de decir, pueden ser autocrinas si se activa ella misma. Por ejemplo, la interleuquina 2 se empieza a producir para activarse a sí misma la TH. Luego a las vecinas sería paracrina, pero pueden hacerlo de manera endocrina. Me parece conocida esa palabra. Endocrina, como las hormonas. ¿Cómo lo hace? A través de la circulación sanguínea. Estas citocinas tienen acción sistémica. Van por circulación sanguínea hacia el cerebro y al hígado para producir fiebre y sensación de malestar. La siguiente. Muy importante. Lo que veíamos en el esquema. Receptores. A lo único que son específicos la citocina es a su propio receptor. Y es supremamente importante que esté presente el receptor. O sea, si la citocina se produce y no se pega a su receptor específico, no va a activar la célula. Es necesaria e imprescindible la presencia del receptor. O sea que en el momento en que se produce la citocina, igualmente se empieza a producir el receptor específico en la célula blanca. A ver si recuerdan qué es esto. La membrana plasmática, eso es muy bonito cuando le enseñan a uno el mosaico de la membrana plasmática en bioquímica, ¿verdad? La bicapa lipídica con las cabezas polares y las colas no polares unas contra otras, con la inmersión de las proteínas. Hay proteínas que se quedan arriba, proteínas que se quedan abajo y proteínas que atraviesan toda la capa como esta. Generalmente los receptores, tanto de citocinas como el de antígeno, como el de todos los mediadores químicos, son tipo así. Atraviesan toda la membrana. Tienen, sí, proteínas. Generalmente glucoproteínas. Aquí arriba tiene glucoproteínas, o sea, glúcidos, para que pueda ensartarse lo que entre ahí. Recibe aquí a la citocina y pasa hacia abajo el mensaje. Después lo vamos a ver con más detenimiento en otra lámina. ¿Ok? Son transmembrana completamente los receptores. ¿Cuántos tipos hay? Importante que según su receptor específico. La afinidad de cada receptor es alta. O sea, cada vez que la citocina necesite pegarse a su receptor, va a ser casi chupado por la alta afinidad que tiene ese receptor. La siguiente. Estos son las características, digamos, el diseño químico de cada uno de los receptores para cada uno de los tipos. Vimos 5 tipos distintos, ¿verdad? De citocinas tenemos 5 tipos de receptores. Para la mayoría de las interleuquinas son estos. 2 cadenas que atraviesan toda la membrana plasmática, que tienen cada una 2 dominios. 2 cadenas de 2 dominios. Con sus aminoácidos cisteína duplicado aquí. Luego están este que es muy parecido, ¿sí? Pero es igualito. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La cantidad de cisteínas que tienen que ver con la facilidad de atrapamiento de esa molécula que se va a unir ahí. ¿Este es de qué? Este es de interferones. Interferones e interleuquina 10, que es un antagónico del interferón. Entonces, qué casualidad que se pega en un receptor parecido. Luego está este, que es una sola cadena de 4 dominios con bastantes aminoácidos cisteína. ¿De quién es?
de TNF, o sea, de las citotoxinas. El cuarto tipo lo llaman de superfamilia de inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque se parecen. ¿Recuerdan? ¿Vieron ahorita las fotos de las inmunoglobulinas? Se parecen. Entonces, cada vez que uno vea estos glóbulos en esta forma, uno los llama superfamilia de las globulinas, de las inmunoglobulinas. Pero no tienen que ver nada con las inmunoglobulinas. Es un receptor de citocina. Y el quinto tipo, ¿estas son para qué? Estas son para la interleuquina 1 y algunos factores estimuladores de colonia. Este tipo, que tienen capacidad principalmente inflamatoria. Y el quinto tipo usa este receptor, que no sé si lo han visto en algunas otras materias. ¿Dónde aparece el receptor parecido? En el cerebro. Neurotransmisores. Los neurotransmisores utilizan receptores así, tipo hélice. Tiene exactamente 7 hélices. Esos son las quimiocinas. La siguiente. ¿Qué es lo importante que debemos saber de los receptores? Que son imprescindibles para que la citocina actúe. Si no está presente el receptor en la célula, puede haber cantidades enormes de citocina en la superficie celular, pero no va a entrar porque no está su buzón. ¿Okay? La citocina es la carta que ha enviado el linfocito TH a una célula para que se active. Si no consigue su buzón, no va a llevar la carta, no va a llegar la información y no se va a activar. ¿Correcto? Comparación entre hormonas y citocinas. Ya vimos que algunos son parecidos porque hacen trabajo endocrino. ¿Cuál es la fuente de hormonas? Glándulas endocrinas. ¿Cuál es la fuente de citocinas? Cualquier tipo celular, principalmente leucocitos. Pero llegado el caso, algunas células, como células epiteliales o incluso neuronas, pueden producir citocina. Los blancos celulares son específicos en las hormonas, las citotoxinas variadísimas, varios tipos celulares. La redundancia es muy baja en las hormonas, en las citocinas es alta. Puede haber muchas haciendo la misma función. El efecto es principalmente endocrino en hormonas. Aquí sí viajan por toda la vía sanguínea y linfática las hormonas. En cambio, las citotoxinas tienen los 3 tipos que ya vimos: autocrino, paracrino y endocrino. La función de las hormonas es principalmente que la regulación y el mantenimiento del equilibrio de todos los sistemas, todos. A eso lo llamamos homeostasis. Eso seguramente también lo han visto en otras materias de ese término. Y el caso de citocinas, ¿cuál es? Regular la respuesta inmunitaria, desde la activación hasta la desactivación. ¿Y qué más? Reparación de tejidos por los factores estimulantes de colonias, que son capaces de recambiar a todos los leucocitos. La siguiente. Las categorías funcionales. Entonces tenemos citocinas que median la inmunidad innata, citocinas que median la inmunidad adaptativa y los factores estimulantes de colonias que me median la hematopoiesis, o sea, la producción de células sanguíneas. La siguiente. ¿Cuáles serán? Estas figuritas las van a ver en muchas clases. Esta es el libro de Abbas. Ahora lo pudieran descargar, ese se descarga gratis. Aquí tenemos separados cuáles son las células que ya ahorita les preguntaron que actúan en cada una de las respuestas y cuáles citocinas las activan. Entonces, inmunidad innata, ¿quiénes son las protagonistas? Las células fagocitarias que causan inflamación. O sea, la inmunidad innata es principalmente inflamatoria. ¿Quiénes son las células? El macrófago, el neutrófilo. Y dentro de las células parecidas a linfocitos tenemos la NK, que vista al microscopio es exactamente igual que un linfocito, pero no tiene nada que ver, porque no tiene ni marcadores de T ni marcadores de B. Y su función es citotóxica.
Es una célula citotóxica, pero la llamamos citotoxicidad natural, porque no tiene nada que ver con la especificidad de antígeno. Es inespecífica de antígeno. Todo lo que ocurre en la innata es sin especificidad. Entonces, ¿qué citocinas son principales allí? La interleuquina 1 y el TNF-alfa son las principales. Y el tercero importante, las quimiosinas. Básicamente las quimiosinas están concentradas ahí en la respuesta innata, en la parte inflamatoria. Entonces, estas tres serían las tres principales si yo pregunto. ¿Cuáles son las citocinas principales de la respuesta innata? Esas tres. Ya van a ver que hay más, pero esas tres serían las principales. Si me ponen solamente las dos primeras, estas. Las dos principales son esas. Interleuquina 1 y TNF. Y el linfocito o forma linfocitaria de la célula NK son los interferones, lo que las van a activar. Ahí está la interleuquina 12 y interferón gamma, que en realidad no es de aquí, sino de adaptativa, pero ella va a transportar la respuesta hacia acá, hacia la adaptativa. ¿Cuándo inicia la adaptativa? En la presentación del antígeno. Esta clase también se las voy a dar. ¿Cuándo inicia la respuesta adaptativa? En la presentación del antígeno por una célula presentadora de antígeno, que en este caso es una dendrítica. ¿Ven la diferencia? El macrófago es en esta forma redondeada verde. La dendrítica tiene como picos, como estrella, como forma estrellada, pero ambas son fagocíticas y ambas son presentadoras de antígeno. Entonces ella va a presentar el antígeno ¿a quién? Al linfocito THCD4, que está esperando en el ganglio linfático que le vengan a presentar a ese antígeno. Dependiendo de quién sea, él decide a quién se necesita activar. Si necesito activar una respuesta celular mediada por linfocito T, CD8 citotóxico y la reactivación del macrófago, o una respuesta humoral mediada por el linfocito B, productor de anticuerpos. ¿Cuál es la función principal del linfocito B? La producción de anticuerpos. No hay más nadie que produzca anticuerpos que el linfocito B. Eso era lo que tenía que escribir. Producción de anticuerpos, ¿verdad? Si necesito activar al linfocito B para producción de anticuerpos, entonces tendría que activar otras citocinas. Entonces esto lo vas a ver cuando le estén presentando el antígeno aquí. La primera citocina que se va a producir es la interleuquina 2. Eso lo pregunto bastante yo. ¿Cuál es la primera citocina que se produce en la activación de la respuesta adaptativa? La interleuquina 2. ¿Cierto que lo pregunto siempre? Sí, señora. Y si no la ponen, les voy a dar un poco. ¿Qué? Porque lo repito y lo repito. Así que anoten. Porque esas cosas se las digo para que lo escriban y se lo estudien. Entonces, la interleuquina 2 para mí es la más pleiotrópica de todas. Y esta es la que va a activar a todo el mundo, pero todo el mundo. Principalmente a ella misma. Empieza la selección clonal, empiezan a producirse clones de esta especificidad. Inmediatamente se producen por cascada las siguientes citocinas. Si se produce interferón gamma, se me va a activar macrófago y linfocito T citotóxico. Si se me produce interleuquina 4, se va a activar el linfocito B para transformarse en célula plasmática, que también se las preguntaron, ¿verdad? Sí. Célula plasmática productora de anticuerpos. Ok. Ahí vamos viendo cuáles serían las principales. Las siguientes, ahora las vamos a ver en lista. Inmunidad innata, entonces, son varias. ¿Cuáles son las importantes? Digamos estas cuatro, ¿verdad? Interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, serían las principales presentadoras. Luego, los interferones tipo 1, que son importantes, pero contra un cierto tipo de microorganismos, o sea, los que son intracelulares, bien sea virus o bacterias intracelulares.
Si no son así, no van a intervenir. Los interferones tipo 1. Y las quimiosinas, que son necesarias si se requiere el reclutamiento de esas células hacia el sitio de infección. Las demás que aparecen aquí, la interleuquina 12, sí tiene su participación en el paso de la innata a la adaptativa, porque ella va a activar al macrófago para que vaya a hacer la presentación. La interleuquina 10, que ya vamos a descubrir cuál sería su acción, y las 6, la 15 y la 18 vienen a ser redundantes de la inflamación, ¿sí? No son tan específicas. La siguiente. Entonces vamos a ver características de algunas de ellas. Las quimiosinas, ¿cuál es su principal? Vemos en este cuadro. Ahí están los nombres que los habíamos visto en aquella lámina. No los vamos a volver a leer. Aquí están los nombres de las siglas, ¿no? Aquí buscamos las siglas y vemos cómo se llaman. Las células blancas son neutrófilos, linfocitos B, monocitos y eosinófilos. ¿Cuál es la función? Inflamación, 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 inflamación. Con algunas variantes, pero principalmente inflamación. Las quimiosinas son las encargadas de mantener la inflamación, o sea, el fuego prendido, como digo yo, que es necesario para poder destruir al microorganismo que en ese momento puede estar en grandes cantidades, hay que atacarlo inmediatamente lo más rápido posible. Entonces es necesario todo este esfuerzo inflamatorio. ¿Cuándo se pone peligroso el proceso inflamatorio? Cuando ya pasó la destrucción y continúa. Entonces sigue el proceso inflamatorio. Sigue el proceso inflamatorio. ¿Qué está fallando? La regulación del apagado. La regulación de apagar el fuego. O sea, alguien tiene que venir a decir, ya se terminó. Entonces hay que apagar. Algo está pasando ahí, pero eso corresponde a caso particular, ¿verdad? Y se estudia mejor en el tercer bloque. Eso con respecto a las quimiosinas. No estudiamos en específico cada quimiosina. Esto se estudia mucho en cáncer, se estudia mucho en infecciones que no se han conseguido curas como HIV, pero no es materia de nosotros ahorita, pero sí hay mucha información que se puede buscar en separado. Pero hasta a la altura de lo que nosotros queremos aprender ahorita es eso, su participación en la respuesta innata como activadores de inflamación. Eso sería su principal función. La siguiente. TNF-alfa. El TNF-alfa, como factor de necrosis tumoral, ¿cómo le pusieron ese nombre? Porque estudiándolo y haciendo experimentos in vitro en un laboratorio descubrieron que hace eso. O sea, necrotiza tumores. Entonces no servirá para utilizarlo en medicina, para destruir tumores. Sí. Entonces, de hecho, se empezaron a hacer estudios. ¿Qué pasó? Que el TNF-alfa, utilizado en grandes cantidades, tiene efectos adversos, pero graves. Es muy diferente en las cantidades. A cantidades bajas hace inflamación local. Allí se te infecta esto, se te hincha, ya. A cantidades moderadas tiene efectos sistémicos, te da fiebre, malestar, porque se va hasta el cerebro, se produce la interleuquina 1 y el TNF-alfa van al cerebro, producen fiebre, van a hígado, se producen las proteínas de fase aguda que se pueden medir en un laboratorio y hay aumento en médula ósea de leucocitos que también se pueden medir en un laboratorio en una cuenta blanca, aumento de cuenta blanca. Pero a cantidades elevadas, por encima de 10 a la menos 7 molar, produce shock séptico, produce daño en corazón, produce trombo en vasos sanguíneos y produce hipoglucemia, entre otras cosas. Entonces es peligroso. Entonces por eso no se puede utilizar en seres humanos como, digamos, una medicina. Muchas de estas citocinas se utilizan como medicina. Por ejemplo, la interleuquina 2 se utiliza como medicina en inmunología tumoral para tratar de destruir tumores y se ha logrado mucho éxito en algunos cuantos tumores, porque ella, al ser muy pleiotrópica y activar a muchos tipos celulares,
puede ayudar a que esos tipos celulares vayan a destruir ese tumor. Y en algunas infecciones también. Interferón gamma se utiliza mucho y se utiliza en veterinaria, muchísimo, en búfalo. Se utiliza como medicina. ¿Dónde producen eso como medicina? En otros países, que no son Venezuela, pero se pueden importar, por supuesto, ¿no? Eso, como medicamento para hacer estudios o medicamento para usar en la práctica médica. Por su importancia en la activación del sistema inmunológico. Entonces, dependiendo de cuál sea el microorganismo, puede ser muy útil. La siguiente, la interleuquina 1. La interleuquina 1 es producida por ¿quiénes? Por macrófagos, neutrófilos, pero también células epiteliales y endoteliales. Por donde esté pasando la inflamación, ellas pueden producir interleuquina 1. Su función inflamatoria. Interleuquina 1 y TNF-alfa, respuesta inflamatoria. También su acción depende de la cantidad, no tan grave como TNF-alfa, pero también si se utiliza en grandes cantidades puede producir molestias similares a TNF. La siguiente, la 2. La 12, ¿por qué es importante? Ella también es pleiotrópica, pero ella es importante porque ella nos va a garantizar que de la respuesta innata vayamos a la respuesta adaptativa. ¿Okay? ¿Quién la produce? La produce el macrófago. Y el macrófago me va a activar a célula dendrítica y me va a activar a todas ellas. Es bastante pleiotrópica, activa al CD4, a la NK, a la CD8, para que se conviertan en células citotóxicas. ¿Qué necesitan ellas? Aumento de la expresión del complejo mayor clase 1 y se van a alisar todas las células que estén infectadas con microorganismos intracelulares, como virus o algunas bacterias intracelulares o algún parásito intracelular. ¿Cómo se matan esos microorganismos si están dentro de una célula? Tengo que matar a la célula que está invadida y es una célula propia. La reconozco porque tiene complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que es de mi genética. Los complejos mayores de cada uno son diferentes porque tiene que ver con la constitución genética de cada uno. Entonces, el que lo conoce es el linfocito TCD8, conoce bien cuál es la célula propia. Y se va a dar cuenta que va a estar invadida porque le va a ser presentado el antígeno en el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces hay que destruirlo. Pero también todas las células estas células van a convertirse en células productoras de interferón gamma, que a su vez aquí va a activar al macrófago, porque el interferón gamma es un potente activador del macrófago. Que su principal función, ¿cuál es? La fagocitosis. La fagocitosis, o sea, destruye comiendo, como el Pac-Man. Destruye comiendo lo que le quepa. Él no puede comer un parásito tipo gusano, por ejemplo. No le cabe, ¿cierto? ¿Qué le cabe? Una bacteria. Le cabe parásitos intracelulares, microscópicos. Eso se lo puede ir comiendo. Y una vez dentro, para el lisosoma, y allí lo lisa, lo destruye, lo parte en pedacitos y esos pedacitos son los que van a ser presentados en la membrana. ¿Ok? Entonces, la 12, ¿quién la produce? El macrófago y la célula dendrítica. Su acción erradica microorganismos intracelulares, o sea, él participa en la respuesta celular. Y es importante la conexión de la inmunidad innata hacia la adaptativa. La siguiente. Sí, por favor, el que no haya anotado la sentencia, que la profesora Ana María fue estricta que volviera a pasar. Los interferones, lo que le decía los interferones, que son muy importantes, que se usan como medicamento en muchas especies. Tenemos varios que vimos en la primera lámina, pero los tres más importantes de la respuesta son los tipo 1, que son el alfa y el beta, y el tipo 2, que es el interferón gamma. Recordemos, esos son
letras griegas, ¿verdad? Con las cuales enumeramos esos interferones. Los dos primeros estudiados, alfa y beta, llamados leucocitario y fibroblástico, y el llamado inmunitario porque tiene una participación importantísima en la respuesta celular, el gamma. ¿Cómo? ¿Cómo? El interferón gamma es el los macrófagos. Sí, correcto. La siguiente, para liderar una respuesta celular. Los tipo 1 trabajan, todos los interferones trabajan principalmente en inmunidad antiviral. Si les pregunto eso de interferón, ¿cuál es la función principal de los interferones? Todos es de la inmunidad antiviral. Sin embargo, también pueden ayudar contra bacterias o parásitos que sean intracelulares. Pero básicamente lo más intracelular que hay son los virus. Entonces, le decimos que es más que todo respuesta antiviral. Lo más intracelular que hay Son los virus. Porque los virus son intracelulares obligados, ¿verdad? Son intracelulares obligados. ¿Cómo actúan esos interferones tipo 1? El receptor tipo 1 induce la producción de enzimas que van a impedir que el virus entre al DNA, o sea, al núcleo celular, y se apodere del DNA. Enzimas que van a impedir eso, van a impedir la replicación viral, porque eso hacen los virus. Van al DNA para utilizar la maquinaria de producción de proteínas y de ácidos nucleicos de la célula para replicarse él, ¿verdad? Para producir réplicas de él mismo. Los interferones ayudan a inducir la formación de enzimas y evitar eso. ¿Qué otra cosa pueden hacer los interferones tipo 1? Aumentar la expresión de moléculas del complejo mayor clase 1 para que las células sean más visibles al linfocito TSD8. La siguiente. La 10. La 10 es producida por macrófagos activados y su acción es inhibitoria de macrófagos. Entonces, ¿ella qué es? Ella es la citocina reguladora de apagar, de detener el proceso inflamatorio. Ella debe actuar en el momento en que ya se terminó de destruir el microorganismo, hay que apagar la inflamación para que deje de seguir dañando los órganos y los tejidos propios. ¿Okay? Inhibe macrófagos. Es un control homeostático de la respuesta, o sea, detiene, apaga la respuesta inflamatoria. Las 6, producidas por macrófagos endotelios o fibroblastos, también actúa en la fase aguda, estimula el crecimiento de células B, pero básicamente es redundante de la inflamación. La siguiente. La 15 y la 18 igual, van a ayudar de manera redundante a la inflamación. La siguiente. Eso era en la innata. Ajá, son varias. ¿Cuáles son las más importantes? La interleuquina 1, el TNF-alfa, las quimiosinas y los interferones tipo 1 si hay infección viral. Correcto. Las demás, redundantes. Vamos con inmunidad adaptativa. Aquí son un poquito menos y todas son importantes. La 2, que es la primera que se produce, ya se los dije, ¿verdad? Se los voy a volver a repetir cuando demos la clase de inmunidad adaptativa. Es la primera que se produce cuando se va a activar la inmunidad adaptativa. Si se va a activar perfil TH2, se produce interleuquina 4 y 5. Si se va a activar perfil TH1, se va a producir interferón gamma. Y el factor transformante de crecimiento es la interleuquina 10 de aquí. Es la citocina supresora o apagadora aquí en adaptativa. Tenemos una linfotoxina de adaptativa que habíamos visto en la primera lámina, que es un TNF de adaptativa, linfotoxina, o sea, producido por linfocitos en vez de por macrófagos. Y la interleuquina 13, que es redundante de todas estas demás. La siguiente. La 2. Entonces, la 2 es la primera que se va a producir luego de que inicie la presentación del antígeno al linfocito TH.
TH. Él se va a transformar en célula TH1 o en célula TH2. La interleuquina 2 activa a quién? A todo el mundo. Activa las células TH, activa ANK, activa célula B. Es muy pleiotrópica. Su efecto es autocrino, es la primera que se produce para que se active el TH principalmente. La siguiente. La interleuquina 4. La interleuquina 4 es la principal del perfil humoral o TH2. ¿A quién se activa? A célula B, que es el productor de anticuerpos, para que se transforme en célula productora de anticuerpos. ¿Qué hace con los macrófagos? Lo inhibe. O sea, ella es antagónica del perfil TH1. Es antagónica de interferón gamma, o sea, suprime macrófagos. Y a los T los va a activar para que se conviertan en TH2. Si lo que necesito es activar producción de anticuerpos, necesito los TH2. La siguiente. La 5. La 5 es básicamente redundante de la 4 para el perfil TH2, pero tiene una participación especial para activar mastocitos y eosinófilos que van a participar en la respuesta antiparasitaria. ¿Contra quiénes? Contra los parásitos largos, como los gusanos. Necesitamos destruirlo, ya que el macrófago no se lo puede comer. Necesitamos destruirlo con bombas tóxicas, con sustancias tóxicas que le caigan encima, y eso lo hacen las células que tienen esas bombas en su interior, que son los mastocitos y los eosinófilos. Se le pegan por todo alrededor, le botan todas esas bombas tóxicas y se destruyen completamente. ¿Okay? Entonces la interleuquina 5 es la que permite eso. Es la que permite la activación de mastocitos y eosinófilos y la producción de la inmunoglobulina que permite eso, que es la IgE, que lo deben haber visto ahorita, ¿sabes? La siguiente. El interferón gamma. El interferón gamma es el principal de ¿qué? Del perfil TH1 o celular. ¿Para qué me sirve el perfil TH1 celular? Para matar a células invadidas, o sea, para matar a microorganismos que estén dentro de una célula, para lo cual tengo que matar la célula, así sea propia. Eso lo hace el interferón gamma. ¿Quiénes la producen? Todos los linfocitos y las NK. Junto a la IL-12, de manera sinérgica, es esencial para la defensa contra agentes intracelulares, lo que acabo de decir, ¿verdad? Entonces, ¿a quién va a activar? A todo el mundo. Al macrófago principalmente, él es un potente activador del macrófago, pero también va a activar a los linfocitos T, tanto H como los CD8. El linfocito T se va a transformar a TH1, que va a producir más interferón gamma y más interleuquina 2. Se va a aumentar la expresión de las moléculas del complejo mayor porque necesitamos identificar las células que están invadidas. La siguiente. Y por supuesto se va a reactivar la fagocitosis. Entonces los mecanismos celulares de la respuesta adaptativa son la citotoxicidad mediada por el linfocito T citotóxico y la fagocitosis mediada por el macrófago. La siguiente. Entonces lo importante es, ¿te pasaste creo? Que me pasaste una. ¿La anterior? Ajá. TGF-beta, como les dije, este es la interleuquina 10 de aquí. Ella va a inhibir, es una citocina inhibitoria, o citocina supresora, o citocina reguladora, citocina de apagar. Ya se terminó, ya se mató todo lo que se tiene que matar, quédate quieto, ya se acabó, no sigas matando, hay que apagar. TGF-beta. Aparece TGF-beta y es como una señal de paro, ya no responde más. Provoca la no respuesta. Eso se llama, provoca tolerancia. Tolerancia inmunológica se llama eso, la no respuesta. Ok.
Entonces va a inhibir proliferación y activación de linfocitos T y macrófago porque va a apagar. Ajá, la LT dijimos que era similar al TNF, pero solamente local, no tiene efecto sistémico. Y la 13, que algunas células epiteliales la pueden producir, y también es antagonista del interferón gamma, o sea que va a ser redundante de TGF-beta. La siguiente. Algunas cosas importantes, como resumidas. ¿Cuáles serían entonces las principales de inmunidad innata? Aquí me faltan. TNF, interleuquina 1. Ellos colocan la 12. Yo pondría la quimiosina como tercera importante, ¿verdad? Y los interferones tipo 1 que decimos solo son importantes si la infección es viral o de microorganismos intracelulares. Pero digamos las más importantes, interleuquina 1 y TNF-alfa. En la adaptativa, la 2, la 4 y el interferón gamma. La 5 como redundante de la 4 y importante en infección antiparasitaria. La fuente celular de la innata generalmente son los macrófagos, los NK. En adaptativa son los linfocitos. Los protagonistas de adaptativa son los linfocitos, todos. La función en la innata, principalmente inflamación. Inflamación, fuego e inflamación. En adaptativa va a regular el crecimiento y diferenciación de todos los linfocitos, pero específicamente los que se necesiten para destruir a ese microorganismo en cuestión. La cantidad innata puede ser alta y se puede detectar en suero. En adaptativa generalmente no es tan alta, es como local, donde se requiere y ya. Aquí sí, porque como va a ir hasta las sistémicas, van a ir hasta el cerebro, generalmente son altas y se puede conseguir en un examen de laboratorio. Se puede conseguir y detectar y medir. Efectos locales o sistémicos, en la innata tenemos los dos, en la adaptativa generalmente solo locales. Importancia en enfermedades, ya habíamos dicho que a grandes cantidades puede ocasionar shock séptico. Y en adaptativa también. Algunos pueden producir lesiones e inflamación. Si no se detiene, la inflamación sigue. ¿Cierto? La inflamación sigue y sigue y se puede lesionar los tejidos propios locales. Los inhibidores, estos son tipo médico, corticosteroides o ciclosporínicos. La siguiente. Ya vimos entonces cuáles son las características de inmunidad innata, cuáles son características de inmunidad adaptativa. Ahora vamos a ver cuáles comandan la diferenciación hacia el perfil TH1 y hacia el perfil TH2, que ya lo hemos dicho, pero vamos a repetir. La interleuquina 4 me va a comandar la activación hacia TH2. La interleuquina 12 junto con interferón gamma me va a comandar hacia la producción de TH1. La siguiente. Aquí lo vemos. Las principales del TH1 serían interferón gamma, interleuquina 2. Como pueden ver, el interferón gamma tiene un tamaño mayor que la interleuquina 2, o sea que es más importante, ¿correcto? Pero esas dos son las que intervienen en el perfil TH1 que lo llamamos celular, o sea que tiene que ver con los mecanismos celulares para atacar microorganismos que están dentro de una célula. Y los que están fuera de una célula, ¿cómo se atacan a microorganismos que están fuera de la célula? Con anticuerpos que los van a neutralizar. Los van a neutralizar, lo cubren, o para que venga un fagocito y se lo coma, o para que no pueda entrar en ninguna célula y también es destruido por macrófagos. ¿Quiénes me comandan un perfil TH2? La 4, que está de mayor tamaño. ¿Pero quién más? La 5, la 13 y la 10, que la ponen ahí, pero ella es reguladora. La siguiente. Aquí tengo otro. TH1, interleuquina 2, interferón gamma, y la 12, básicamente porque me va a llevar hacia la inmunidad celular. La TH2, 4 y 5,
la 6, la 10 y la 13, que son redundantes, unidad humoral. Y oh sorpresa, hay un TH3. El TH3, en algunos libros lo llaman TH3, en otros libros lo llaman T-regulador, T-reg, T-R-E-G. ¿Quién es ese? Es un TH, o sea, CD4, que produce estas dos. TGF-beta e interleuquina 10, que son supresores. Entonces es un T regulador, también lo han llamado supresor, T supresor, pero últimamente las últimas investigaciones lo han catalogado como regulador. Su función principal es apagar, o sea, detener la respuesta inmunológica cuando ya no se necesita más. ¿Y qué induce eso? La tolerancia. Lo que llamamos tolerancia inmunológica es inducir la no respuesta. Cuando aparecen ellas, la célula entiende, ok, no responde. O sea, no es que suprime lo que está haciendo, es que ya no responde más. Cuando aparecen esas dos que se van a pegar a su receptor específico en la membrana, al pegarse a su receptor específico en la membrana de esa célula, se detiene la respuesta. O sea, no hay respuesta. Eso se llama tolerancia inmunológica. O sea, hay unos muérganos, microorganismos, que son capaces de hacer eso antes de que sea destruido. Entonces, nunca es destruido. Eso lo vamos a ver también en el tercer bloque. Los mecanismos de escape de esos muérganos. Pero esto que estamos viendo aquí es si las cosas van bien y si el microorganismo se deja destruir. Pero no a veces pasa así, ¿verdad? Porque hay infecciones que permanecen por mucho tiempo, son muy difíciles de erradicar. Ya se irán dando cuenta en la práctica profesional, en todo lo que vayan estudiando, en todas las materias, ¿correcto? Entonces, en teoría, esto es lo que debería suceder. Esto actúa y esto viene y detiene. En condiciones saludables, vamos a decir, ¿verdad? Debe ocurrir que estas dos citocinas detengan el proceso inflamatorio. La siguiente, funciones efectoras de células TH1, ya lo hemos dicho muchas veces, es activar al macrófago para que siga haciendo repotenciada la fagocitosis y activar a la célula CD8 para que se convierta en linfocito T citotóxico, el que es capaz de hacer citotoxicidad específica de antígenos. Estos son los dos mecanismos de respuesta celular. Si yo les pregunto cuáles son los mecanismos de acción de una respuesta celular, que no se los voy a preguntar ahorita porque eso es en el bloque 2, pero son la citotoxicidad específica de antígenos mediada por el linfocito T citotóxico y la fagocitosis. La siguiente, en cambio, el TH2, mediado por interleuquina 4 y 5 principalmente, ¿qué va a mediar? La producción de anticuerpos, o sea, la respuesta humoral para matar cosas que estén fuera de las células, como bacterias extracelulares, parásitos extracelulares y parásitos tipo gusano que van a ser destruidos por eosinófilos y mastocitos. Entonces la célula B necesita convertirse en célula plasmática productora de anticuerpos. ¿Cómo lo hace? Con la 4 y la 5. Cuando aparece la 10, me detiene el macrófago, ¿verdad? Que ella es antagónica de interferón gamma, ella va a detener el proceso inflamatorio para que pueda activarse el perfil TH2. Se va a activar eosinófilo, mastocito y la célula B. Eso es el perfil TH2. ¿Quiénes son las citocinas? 4, 5, 10. ¿Ya? Básicamente. La siguiente. Ok, nos faltaba un tercer tipo, las estimuladoras de la hematopoiesis. O sea, las que van a recambiar a las células inmunológicas que se hayan perdido. Por ejemplo, por hemorragias. ¿Cuáles son las estimuladoras de la hematopoiesis?
fíjense, los factores estimulantes de colonias, de los 5 tipos que vimos al principio. ¿Cuáles eran? Los factores estimulantes de colonias de granulocitos, de monocitos y de granulocitos y monocitos, pero también había unas interleuquinas, la 7 y la 3. Estos factores, principalmente como su nombre lo indica, van a activar a granulocitos y monocitos, y las interleuquinas 3 y 7, ¿a quiénes? A los linfocitos. Y por supuesto, el factor de células madre, que es el que necesito para la primera célula. La siguiente ya la vamos a ver aquí. Todo comienza con una célula pluripotencial que tiene la información de todas las demás, que la llamamos stem cell. Y ella se divide en una gran célula madre que a su vez se va a dividir en un precursor mieloide y en un precursor linfoide. De la línea mieloide se va a derivar tanto los glóbulos rojos por acción de la eritropoyetina, que es hormona, como todos los glóbulos blancos, los macrófagos y neutrófilos, los monocitos y los granulocitos, pero también las plaquetas. Y de la línea linfoide, linfocitos T y B y la NK, porque ella es de la línea linfoide. Ella al microscopio es igualita a un linfocito, solo que ella ha perdido los marcadores de T, que es el CD3, y los marcadores de B, el CD25, el CD5. Él no tiene nada de eso. Entonces no es ni T ni es B, pero es citotóxico y puede hacer citotoxicidad natural, y por eso fue denominado asesino natural o natural killer. Pero su característica fisiológica es linfocitaria y viene de la línea linfoide, ¿correcto? ¿Dónde están las citocinas que intervienen ahí? Aquí están. Factores estimulantes de colonias, interleuquina 7 es la que me va a activar la línea linfoide, ¿ok? La interleuquina 5 siempre actúa para activar el leucinoma, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿qué nos interesa de los factores de los hematopoyéticos? Los más importantes son los factores estimulantes de colonias, de granulocitos, monocitos y ambos, y la 7 y la 13, que son los que van a activar producción de la línea linfoide. No es necesario detallar. La siguiente. Y las últimas 2 cosas que teníamos. El mecanismo de traducción de señales, que básicamente es el mismo para todos los mediadores químicos, que se unen a un receptor. Cuando se une al receptor, las 2 subunidades se pegan. Casi todas tienen sus 2 subunidades, recuerden. Hay una sola, el de TNF, que es una sola, pero siempre tienen su cadena citoplasmática. O sea, están atravesando toda la membrana y tienen cadena citoplasmática. En la cadena citoplasmática se une, ¿y qué pasa ahí? Se aparece el fósforo. Se fosforilan las proteínas YAG, luego se despegan y ese compuesto es el que va a ir a atravesar la membrana. En la siguiente lámina lo vemos mejor. Es igualita a la siguiente lámina. La siguiente. Aquí sí aparece con la letra P de fósforo, el amarillo. Las proteínas YAG se unen con las proteínas YAG, se fosforila, por eso es muy importante el consumo de fósforo, que no está en todos los alimentos, ¿no es cierto? Para este tipo de acciones. El fósforo me permite excindir de aquí a las proteínas YAG, se forma un nuevo compuesto que es capaz de atravesar la membrana nuclear y ir directo a la alfa hélice del DNA o ADN, ¿verdad? Al ácido nucleico. ¿Para qué? ¿Se va a pegar dónde? Justo, es como una librería, el ADN es una librería, ¿cierto? Va a ir justo a donde está la secuencia para producir interleuquina 2, interleuquina 4, interferón gamma,
la que venga en el mensaje que llegó aquí. ¿Correcto? Cuando llegó a la citosina, ese receptor traía un mensaje. Tienes que producir interleuquina 2. Supongamos que es la primera. Ese mensaje llega al DNA y se va a unir justo a la secuencia donde dice interleuquina 2. Y empieza la producción de citoquina 2. Esta es la forma de traducción de señales. De la señal que viene de ese mensajero químico, que en este caso es una citosina. La siguiente. Y esta es la de la regulación. Ya vimos que parte de la regulación es mediada por la concentración de interferón gamma e interleuquina 4, ¿cierto? Si tengo elevada la interleuquina 4, el interferón gamma va a estar bajo. Si tengo elevado el interferón gamma, la interleuquina 4 va a estar abajo y sus correspondientes perfiles, celular y humoral. Pero hay otros dos métodos de regulación. ¿Qué hace la célula para parar? Una forma es crear una isoforma inerte. ¿Qué es eso? Si la interleuquina 1, en este caso representada por un cuadrado perfecto, ¿ves? Un cuadrado perfecto con sus 4 lados iguales. Esa es una interleuquina activa y funcional. Si se pega a su receptor, se va a activar. Va a ocurrir lo que acabo de ver en la anterior y se va a empezar a producir más interleuquina 1, más TNF, todo la batería es inflamatoria. Pero si la célula crea, que es la misma célula que la crea, fíjense bien que las dos flechas vienen de aquí, de la misma célula que la crea, va a crear, esto es un cuadrado que no es un cuadrado, ¿sí ven? Le falta un pedazo. Ese pedazo que le falta es la parte funcional. Entonces es una isoforma, que significa forma parecida, pero inerte, o sea que no va a reaccionar, no va a producir la activación. Entonces cuando esta se mete en su receptor específico, lo ocupa, evita que la verdadera interleuquina 1 se pegue, pero no se va a activar porque es inerte. ¿Me siguen? Sí. La mayoría Sí. no va a funcionar porque es inerte. Eso lo hace la misma célula. Produce una isoforma parecida, pero que no es igualita, pero es inerte. Para poder tapar el receptor, que acuérdense que tiene mucha afinidad, es como si lo jalara, de la afinidad que siente por la citosina. Si no está tapado, la interleuquina se va a pegar y va a seguir prendida la máquina de la inflamación. ¿Cuál es el otro método? El otro método, que parece más fácil, es que la célula blanco bote el receptor hacia el exterior. O sea, el receptor completo se despega de la membrana y queda en el exterior. ¿Y qué va a pasar cuando venga el TNF, que en este caso es redondo? Inmediatamente que vea el receptor se va a pegar. No importa si está o no está en una célula, él no se va a dar cuenta. Es su receptor, tiene mucha afinidad, lo va a alar, se va a pegar. Pero como no está pegado a la célula, nada va a pasar. Y queda por ahí hasta que alguien lo venga a limpiar. Hay células que se encargan de limpiar, ¿verdad? Entre ellas los macrófagos y las dendritas. ¿Correcto? Entonces son los mecanismos de regulación que puede ejercer la célula para detener la activación. Ok, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Qué hora es? 2:25. Ya, yo creo que ya la siguiente, déjame ver, exacto. Ya la siguiente es un resumen para que ustedes lean, por favor. Este tema va para el parcial de la semana que viene. Sí, señor. Todo, escuchen, no se vayan como caballos trotones todavía. Entonces, el bloque 1 comprende órganos, células y moléculas. Todos los órganos linfoides, todas las células, que ya les preguntaron hoy, que hay que preguntar más cosas, pero la función principal es muy importante. Y las moléculas, ¿cuáles moléculas? Antígenos, anticuerpos o inmunoglobulinas y citocinas. Esos son los ¿cuántos son? Con 5 temas que van para el examen. Órganos, células,
chance